En el vídeo anterior, las medidas de concordancia, en concreto el índice kappa, y ahora vamos a ver el coeficiente de correlación intraclase. Es menos conocido, pero es importante que entendáis que lo que vimos para el kappa, que es para variables cualitativas, acordaos que lo que se trata es de ver si, yo qué sé, una persona, por ejemplo, del mundo de la sanidad, ve una radiografía y dice, bueno, pues aquí es una radiografía normal o hay un problema, una pulmonía, un tumor o lo que sea. O entre tres opciones o entre cuatro opciones o entre cinco opciones cualitativas. En cambio, cuando queremos evaluar el grado de concordancia entre dos técnicas o entre dos operadores diferentes, acordaos, intertécnicas, interoperadores, o entre un mismo operador consigo mismo, por eso se llama intraoperadores, dentro de los operadores, dentro de un operador concreto, es el que se suele conocer como el test-retest, porque es un test a una persona y después se le vuelve a hacer el test, se le repite el test para ver el grado de concordancia que tiene con él mismo. Esto es muy importante, esto es común para los dos medidas de concordancia, tanto para el índice kappa como para este coeficiente de correlación intraclase. El coeficiente de correlación intraclase es para variables cuantitativas, cuando se está midiendo con una técnica determinada o con un operador determinado o con un operador consigo mismo, se quiere evaluar la concordancia para una variable cuantitativa, para una medida cuantitativa. Por ejemplo, imaginaos que queremos medir en psicología, pues personas con demencia, pues qué mini mental tienen, por ejemplo, pues esto, o qué peso tiene un determinado objeto, o cosas de este tipo. ¿De acuerdo? Bien. Vimos esto para el kappa y ahora vamos a ver cómo funciona para la correlación intraclase. Estamos hablando, por lo tanto, que o comparamos técnicas o comparamos operadores o un mismo operador a dos tiempos diferentes. Y ahora lo que tenemos es medidas cuantitativas de lo que sea, unas medidas cuantitativas. ¿Vale? Como podéis ver, aquí parece que van en sintonía, ¿no? Cuando son valores bajos, los dos elementos a comparar, sean técnicas, sean operarios diferentes o sean el mismo operario en tiempos diferentes, esto lo remarco porque es muy importante, ¿vale? Para las tres circunstancias diferentes. Ahora tenemos, ¿veis? Valores pequeños en los dos casos, valores grandes en los dos casos, valores intermedios en los dos casos. Parece que haya una cierta concordancia. Bueno, pues no voy a entrar cómo se calcula, es complejo como en el caso del kappa, pero lo importante es que entendamos qué quiere decir cuando un software estadístico nos da un coeficiente de correlación intraclase, o como antes veíamos para el kappa, ¿cómo lo interpretamos? ¿Qué hay detrás? ¿Qué números tenemos? ¿Qué valores tenemos detrás? Fijaros, vamos a ver, mirad, lo vamos a ver aquí en diferentes ejemplos. Mirad. Y es importante porque el concepto de correlación lo conocéis, el concepto de correlación, el grado de relación entre dos variables. Lo voy a comparar. Voy a comparar este coeficiente de correlación intraclase con la propia correlación. Mirad, por ejemplo, imaginaos que estamos comparando dos operarios o el mismo operario en dos tiempos o dos técnicas diferentes para, en concreto, seis observaciones diferentes. Fijaos que en este caso, ¿veis? Hay una perfección brutal. Esto, si lo representáramos en dos ejes, tendríamos esta nube de puntos. Esto me daría una correlación de 1. Pero también me daría un coeficiente de correlación intraclase de 1. ¿Vale? Perfecto. La situación perfecta. Esto no lo veréis nunca, una cosa así, tan perfecta. Pero ahora fijaros en este caso. Ahora lo que he hecho es, fijaros, es que este 1 va con un 2, no con un 1. Este 2 con un 3.
este 4,5. ¿Veis que siempre digamos, la técnica 2 o el operario 2 o a tiempo 2 el operario que estamos evaluando su concordancia interna, siempre da en la segunda medida un valor un poco por encima, siempre una unidad por encima, perfectamente? Esta correlación sería de 1. La correlación de Pearson sería exactamente 1. Pero el coeficiente de correlación intraclase ya varía, porque ya no hay una cierta discordancia. Es verdad que pequeños van con pequeños, grandes, o sea, no hay una discordancia grande, pero sí que no hay una total concordancia, porque hay como hay un desfase de esta segunda medida un poco más elevada. Si vamos, ¿veis? Ahora lo que hago es sumar 2, ¿veis? Y ahora sumo 3. Cada vez se van creando más discordancia. Una discordancia no extraordinariamente grande desde el punto de vista de que no hay un valor pequeño con uno grande y uno grande con uno pequeño, que sería una discordancia muy grande. Pero fijaros que la correlación sigue siendo 1, porque es una correlación perfecta, ¿veis? Es una línea perfecta. Pasa que aquí desplazada para arriba porque la medida 2 da resultados superiores a la medida 1. Pero la correlación es perfecta de 1 y el coeficiente de correlación intraclase va disminuyendo. Por lo tanto, el coeficiente de correlación intraclase lo que hace es, de alguna medida, ver el grado de igualdad que hay entre los valores cuantitativos que se están midiendo. ¿De acuerdo? Aquí os pongo otro ejemplo de situaciones un poco más, no tan perfectamente, para que la correlación sea perfectamente 1 como en este caso, sino para que la correlación también se vaya perdiendo, pero para que veáis cómo en la medida que se van dispersando, fijaros que aquí tengo una cierta dispersión, Aquí tengo un poco más de dispersión, Hay un poco más de dispersión cada vez más, pues se va perdiendo, se van alejando de esta recta, pero cada vez más, entonces se va perdiendo, en este caso, esta línea se va perdiendo. Aquí se vuelve a recuperar un poco porque no hay tanta dispersión. Bien, para que veáis un poco situaciones diferentes en las que, aquí en este caso, la correlación intraclase y la correlación, digamos, se va perdiendo de una forma más o menos paralela, porque lo que hace es, digamos, están todos en torno a una línea recta, pero con una cierta dispersión. Entonces se van perdiendo los dos, tanto el coeficiente de correlación intraclase como la correlación. Pero aquí es interesante que veáis cómo la pérdida es solamente de una, del coeficiente de correlación intraclase, porque uno se va desplazando, en cambio la correlación es perfecta. ¿De acuerdo? Bien, también de nuevo encontramos que hay unos niveles que se consideran pues, de 0,75 hacia 1 es excelente, de 0,60 y 0,74 es bueno, suficiente, pobre. Bueno, estos son formas de, digamos, etiquetar el valor del coeficiente de correlación intraclase. Pero en todo caso lo que me interesa es que veáis cómo para una variable cuantitativa tenemos también una medida del grado de concordancia. En una variable de este tipo cuantitativo, pues no tiene sentido un kappa porque hay muchos valores diferentes. No hay... El kappa es para variables cualitativas. Para variables donde hay una cantidad, una medida, es un coeficiente de correlación intraclase el que se suele utilizar. Os daba el ejemplo de que queremos, por ejemplo, en este caso no hay una técnica, sino que son operarios diferentes que evalúen a pacientes con demencia el Mini-Mental, que es una variable cuantitativa del 0 al 30, es una medida pues imaginaos que dos operadores pues digan resultados con poca concordancia. Esto quiere decir que el test que pasan al paciente pues no está bien hecho. Hay algo que no funciona, porque un
paciente tendría que dar un valor muy similar, ¿no? Independientemente del operario que evalúe su nivel cognitivo. ¿De acuerdo? Y así con muchas variables cuantitativas que podemos imaginar. Pues bien, pues muchas gracias.